método de comparación o de mercado. La presentación la vamos a dividir en dos partes, una teórica referente a la literatura y una parte práctica que es como la aplicación de los factores que hemos realizado. Listo, sin más preámbulos, comenzamos dentro de los métodos de valoración de un activo. eh, Mario, yo no te estoy escuchando, no sé si las demás personas lo están escuchando, pero intenta de nuevo. Sí, no, se silenció. Sí, ya, Ah, ahora sí. ok, perdón. Ahorita sí me escuchan, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, muy buenos días, no se me han escuchado, pero muchas gracias por su asistencia. El día de hoy vamos a trabajar los factores de homogenización en relación al método de comparación o de mercado. La presentación está dividida en dos partes, una teórica referente a la literatura que encontramos y otra a la práctica, donde miraremos aplicaciones de los factores. Dentro de los métodos de valoración de un activo, uno de los métodos más importantes es el método de valoración por comparación o de mercado. Las normas internacionales de valoración los denominan de diferentes maneras: métodos de ventas comparables, métodos de comparación de mercado, métodos directos de mercado, enfoque directos de venta o métodos comparativos. De todas estas maneras es conocido internacionalmente el método que fija un valor a partir de una investigación de mercado. El método comparativo de mercado es uno de los más usados, ya que buscamos determinar un valor de un bien problema comparando este con de similares características, el cual es si se conoce su precio por haber sido objeto de una transacción reciente o por ser una oferta vigente en el mercado. Muchas veces la comparación la realizamos mediante elementos de comparación, características o variables explicativas. ¿Qué métodos entran dentro de este gran método de comparación en el mercado? Encontramos los métodos de corrección simple, los métodos de corrección múltiple, los cuales están divididos por índices, porcentajes y parámetros. También tenemos otros métodos que es el ratio de evaluación, métodos estadísticos y los métodos multicriterio, que en los últimos años han tomado mucha fuerza. Tengo resaltado estos, el método de corrección simple y corrección múltiple, el cual es el objeto de nuestra presentación. Los métodos de corrección se basan en el concepto de homologación o homogenización. Dicho concepto es el proceso mediante el cual hacemos comparables dos o más bienes que por sus características son parecidos, pero no idénticos. De forma gráfica, aquí tenemos dos viviendas de las cuales una conocemos su precio y otra queremos estimar su valor. En, en la comparación observamos las principales diferencias en la puerta y en las ventanas. Una manera de estimar este valor sería calculando el costo de construcción de esta puerta, de esta ventana, en nuestro comparable. El factor de homogenización o homologación es una cifra numérica que nos establece un grado de diferencia y generalmente lo expresamos en fracción decimal o porcentaje. Eh, Aquí quiero resaltar alguna frase muy importante del libro de valoración inmobiliaria de la Universidad Politécnica de Valencia, cual nos dice que el juicio, criterio y experiencia del profesional de valoración son fundamentales, pero todo juicio y criterio está respaldado y contar con un soporte de una metodología apropiada. De acuerdo al trabajo que nosotros hemos realizado en la investigación de mercado y en el mercado inmobiliario, podemos observar que los precios de nuestros comparables muchas veces dependen de diferentes factores. Por ejemplo, la antigüedad, sabe usted si esta antigüedad juega un papel importante a la hora de determinar un precio y el cual también va asociado al estado de conservación. Referente a la localización, si nuestro comparable está ubicado en determinada área geográfica, tiene características de amoblamiento, infraestructura, etcétera. Por ejemplo, el área, cuando tenemos nuestros comparables, eh, generalmente miramos que los precios por metro cuadrado es mayor para viviendas de menor área, generalmente, ¿cierto? Otros factores, por ejemplo, el frente, fondo y forma, tamaño, que nos los menciona la resolución 620 y también el doctor Oscar Borrero. El artículo 7 de la resolución 620 dice que entender que existe una forma óptima, la que tenga el predio puede influir en el precio unitario.
¿cierto? Por ejemplo, el piso, dependiendo de dónde estemos, nuestro comparable puede tener una incidencia. Las vías, si, por ejemplo, nuestro comparable está en vías, en corredores principales o sobre vías carreteables. Otros factores que menciona el doctor Oscar Borrero es el factor de topografía, las diferencias de elevaciones, el factor fuente, que en los casos que nuestros datos recolectados provienen de ofertas, de avisos, generalmente siempre existe una Impares, sobredefinición. impares, ah, Creo que, impares, creo que este factor impares. Pues, la generalmente lo próxima utilizamos semana, como un factor de el descuento, miércoles, ¿cierto? impares. Finalmente, Siempre. Me tocaría a mí hoy. perdón, Doctor, qué Perdón, pena, compañero, ¿hay alguien? compañeros, por favor, silenciar los micrófonos. ok. Y un factor de comercialización, que este, este factor de comercialización lo miraremos un poco más detallado en la presentación. En la metodología de corrección, cuando nuestro comparable presenta una característica mejor que nuestro inmueble objeto a valorar, el factor de corrección debe ser menor que 1. En caso contrario, cuando nuestro comparable presenta una característica menor o peor que nuestro inmueble a valorar, el factor de corrección debe ser mayor que 1. Empezamos con los métodos de corrección simple. El método de corrección simple se denomina así porque parte solamente de un único comparable, el cual es conocido su precio y sus elementos de comparación. Generalmente, en los métodos de corrección simple utilizamos los índices. Los índices se refieren a estas tablas, digamos, a estos coeficientes establecidos, en este caso de la literatura, del libro de valoración inmobiliaria, y hacemos nuestros elementos de comparación. Se compara de manera pareada un único comparable y nuestro inmueble objeto a valorar. En este caso, nuestro comparable tiene características menores, por lo tanto, con respecto a nuestro inmueble objeto a valorar, por lo tanto, su coeficiente es mayor que 1. En el caso de que nuestro comparable tiene características mejores, nuestro coeficiente es menor que 1. Aquí hay un caso práctico y como mencionaba anteriormente, este método simple de corrección simple se denomina siempre así porque es de un único comparable. Se realiza porque nuestro comparable tiene su precio y sus elementos de comparación. Vamos comparando cada variable explicativa con nuestro inmueble objeto valorar y nuestro comparable. Por ejemplo, en este caso, nuestra edad es una característica menor, por lo tanto, el factor de corrección es mayor que 1 y así sucesivamente. Por ejemplo, tenemos una característica mejor, nuestro factor es menor que 1. Este método, bueno, aquí tenemos un coeficiente de corrección total, que es el producto de todos nuestros coeficientes y el valor de nuestra vivienda. Nuestra estimación va a ser el valor de nuestro comparable, de nuestro único comparable, por eh, la multiplicación de todos nuestros coeficientes. Este método da origen, como veremos más adelante, al método de corrección múltiple, donde utilizamos más de un comparable. Listo. Los métodos de corrección simple está basado, como se vio anteriormente, en el método, el método de corrección múltiple está basado en el método de corrección simple. La diferencia es que aquí utilizamos varios comparables y el valor final de nuestro inmueble va a ser la media aritmética, geométrica de todos nuestros precios corregidos. También nosotros realizamos nuestra estadística, ¿cierto? Entonces, en este caso, tenemos más de un comparable, tenemos 6 comparables, conocemos el precio de nuestros comparables y los factores respecto a nuestro inmueble objeto a valorar. Tenemos factor zona, factor ubicación, factor frente, factor fondo, superficie, topografía, usos y otros. Para determinar el factor, como lo vimos anteriormente, el producto de los factores, ¿cierto? Multiplicamos por todos nuestros factores y obtenemos un factor total. Y Que así, Mario es el que más usamos nosotros como evaluadores. Usualmente este es el que en muchas juntas, por ejemplo en comités de avalúos, vemos que usamos desde la lonja y también nuestros comisionados lo usan porque tienen aplicación tanto en predios urbanos como en predios rurales. correcto, ese es el más utilizado y el que generalmente vemos
en la aplicación de las tasaciones. Eh, y aquí multiplicamos simplemente y obtenemos nuestros valores y la media promedio de este va a ser nuestro valor buscado. Cabe resaltar que este es por índice. Otra forma de los métodos de corrección múltiple son por porcentajes. En este caso, tenemos nuestra tabla o nuestra guía para realizar las comparaciones. En estos casos figuran 6 testigos de mercado, 6 comparables, conocemos su superficie y tenemos nuestros precios determinados. Nuestros precios determinados. Aquí vamos en relación a determinar el valor de un inmueble que vamos a buscar su precio. ¿Cómo comparamos la parte de porcentajes? ¿Cómo corregimos? Lo mismo que vimos en la parte de índices, si nuestro comparable es mejor que nuestro inmueble objeto a valorar, entonces en nuestra tabla, por ejemplo, tenemos comparación y corrección. Por ejemplo, si nuestro testigo 1 es mejor, o digamos en este caso, algo mejor que nuestro inmueble a valorar en esta variable explicativa, en este caso pondríamos más y en corrección pondríamos -4, ¿cierto? En esta variable explicativa. Por ejemplo, si tenemos nuestra segunda variable explicativa y decimos que nuestro comparable es peor a nuestro inmueble a valorar en esa variable, entonces, por ejemplo, si es peor, colocaríamos en este sentido doble menos y un -6. Así sucesivamente podríamos realizar nuestra comparación con cada uno de nuestros testigos, como veremos en este. Bueno, y si nuestros inmuebles comparables y nuestro inmueble objeto de avalúo en esta variable son iguales, se coloca el signo igual y se cuantifica como 0. Aquí veremos el ejemplo práctico. Nuestros 6 testigos, aquí por ejemplo, en nuestra variable 1, estamos diciendo que nuestro testigo de mercado presenta, es mejor, una característica mejor que nuestro comparable en esta variable. Entonces, se colocó el factor de corrección, como vimos anteriormente, de -4. -4, ¿cierto? En este caso, decimos que es mejor, o sea, que tiene una característica un poco en nuestra variable 2, que pesa más, como vimos acá, mejor, doble más y -6. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en este decimos que nuestro testigo 2 respecto a nuestra variable explicativa número 2 en relación a nuestro inmueble objeto a valorar es igual, es decir, 0. Entonces, en este caso, en este sentido, para obtener el coeficiente de corrección total, que está, todos estos son porcentajes, están en variaciones porcentuales, hacemos la suma. Por ejemplo, nuestro testigo número 1, tenemos un coeficiente de corrección de -4. Entonces, sumamos -4, -6, -10, -4, -14, -18, ¿cierto? Entonces, en este sentido, a la oferta número 1 le aplicamos menos el 18% y obtenemos un precio ajustado o corregido. Así sucesivamente realizamos con cada uno de nuestros testigos. Por ejemplo, en nuestro testigo número 5, sumamos -4, que es el coeficiente de corrección total, ya que todos los demás coeficientes de corrección están en 0. Y le aplicamos el -4% a estos 3.100. Listo. Entonces aquí tenemos dos maneras de calcular o estimar nuestro precio, ¿cierto? Haciendo la ponderación de todos nuestros precios ya corregidos con nuestro factor, es decir, nuestra estadística promedio. O la otra manera es realizando una ponderación. Una ponderación la podemos realizar por similitud, por superficie construida, por ubicación, por terreno. En este caso, estos valores de ponderación hacen referencia a un criterio de similitud. Lo que siempre se recomienda es poder sustentar técnicamente estos factores o esta ponderación, ¿cierto? Permítame. Por ejemplo, un caso, podríamos hacerlo por el factor de superficie. ¿Cómo lo haríamos? Sumamos todas las áreas de superficie y los dividimos
la primera superficie, el testigo número uno, sobre el valor total o la sumatoria de las superficies. Y así vamos obteniendo una ponderación, es decir, que todos estos valores llegan al 100%. En este sentido, podremos obtener otros precios ponderados. Entonces multiplicamos nuestro precio corregido por nuestro peso asignado a la variable o testigo que estamos mirando. Y el valor final de este sería la suma de todos estos. Este sería la segunda forma o el segundo método de corrección por porcentajes. El tercer método es por parámetros o por factores, que es el que generalmente utilizamos nosotros como autores. Este método generalmente nosotros buscamos referencias bibliográficas, fórmulas, los cuales nos ayudan a determinar nuestro factor. Por ejemplo, este es un factor de área o extensión para inmuebles de tipo rural. Es una propuesta de la Dirección General de Tributación de Costa Rica, ¿cierto? Donde tenemos el área del lote tipo y el área del lote valorar. Y obtenemos un factor de homogenización. Aquí quiero resaltar algo muy importante y lo que siempre recomendamos nosotros es calcular los factores, porque estos factores generalmente en la literatura han sido realizados en países diferentes y con una dinámica inmobiliaria diferente y muy distinta a la que tenemos. Por ejemplo, si estamos hablando de Costa Rica, la dinámica inmobiliaria que tiene ellos no puede ser aplicable, pero no es tan homogénea con la de Medellín, con la de Bogotá, con la de Colombia, digamos. Otro factor, por ejemplo, que podemos encontrar en la literatura son los factores de homologación, homogenización por edad. Por ejemplo, aquí tenemos el criterio de la Ciudad de México, donde este valor corresponde a la construcción y al terreno. Y aquí podemos obtener un factor de homogenización sobre la vida útil del sujeto y la edad efectiva. Este es un factor también interesante. Muchas veces quiero resaltar en esta parte, cuando realizamos las valoraciones, no tenemos en cuenta los factores de homologación por edad y podemos observar, como vamos a ver más adelante, que tienen influencia en los precios de mercado o en los precios de terreno. Otro factor muy importante que nosotros hemos evidenciado es el factor, digamos, de ubicación, ¿cierto? La Universidad Politécnica de Valencia en este factor lo denomina por ubicación en bloque o manzana. Es decir, si es esquinero, medianero, digamos que es lo que más trabajamos nosotros, ¿cierto? En estos casos, como lo vimos anteriormente, ya nos establece unos índices en el método de corrección simple. Ya están establecidos estos índices y aquí lo que haríamos es aplicarlos, pero como he mencionado anteriormente, lo ideal siempre es encontrar el factor con la información de mercado de la zona, porque puede ser muy variable. Por ejemplo, otro factor de homologación es la actualización por el tiempo, también conocido como indexación, ¿cierto? Cuando queremos traer a valor presente un precio de venta, queremos conocer ese precio real, eh, es importante utilizar este factor. Listo. Entonces, a continuación, vamos a empezar con los ejercicios prácticos de los factores que se han utilizado en la práctica de los avalúos. Entonces, el primer factor que vamos a mirar es el factor vía principal. Entonces, para este caso, eh, aquí ya les estoy mostrando la presentación, ¿me confirman si la están mirando? Sí, ahí yo estoy viendo el Excel. Listo. Entonces, para este caso, el propósito del avalúo era determinar el valor comercial de un terreno que se encuentra a 4 kilómetros de distancia de una vía principal. Esta investigación de mercado
corresponde a un predio o una finca en el Sucre. Por ejemplo, aquí tenemos eh, nuestros testigos de mercado, que son 4, y tenemos un factor de negociación, ¿cierto? Tenemos un valor pedido de venta, un factor de negociación que se aplica el 10%, hacer una costumbre mercantil generalizada para el mercado de transacciones inmuebles rurales. Nosotros generalmente colocamos el 5 para urbanos y 10 para rurales. Depuramos nuestra información y vemos que nuestros testigos de mercado las áreas son muy homogéneas. Para nuestro testigo número 1 tenemos un área de construcción de 150 metros. Importante descontarle las construcciones con el Fitto y Corbini, como lo podemos ver acá, con un valor de reposición unifamiliar BIP de Construdata, edición 193, y un valor depreciado. Aquí tenemos el valor depreciado, hacemos la multiplicación entre los dos y hallamos el valor de terreno neto sin homogeneizar. ¿Por qué digo sin homogeneizar? Porque vamos a ver que las características de cada una de nuestras ofertas son diferentes a la de nuestro predio objeto de estudio. Por ejemplo, nuestra oferta número 1 está ubicado a 0.1 kilómetro de la vía principal. Vemos que está muy cercano a nuestra vía principal. Por ejemplo, nuestra oferta número 2 está a 3.92 kilómetros de nuestra vía principal, muy cercano al predio objeto de avalúo, ¿cierto? Que está a 4 kilómetros, como mencionaba anteriormente. Aquí podemos ver que está distante de la vía principal o corredor principal. Así sucesivamente, la oferta número 3 se encuentra a 2,19 kilómetros de la vía principal y la oferta número 4 a 1.77. Listo, entonces aquí podemos observar algo interesante, la relación inversa que hay entre los precios unitarios de terreno, ¿cierto? Sin homogeneizar en este caso, y la distancia a vía principal. En esta gráfica podemos ver que a medida que está más cercanos a la vía principal, los valores de terreno son mucho más altos. A medida que me voy alejando, los valores van disminuyendo, y así la oferta a nuestro testigo número 4 está más lejano a la vía principal, su valor de terreno es mucho menor. Es importante resaltar que en esta aplicación de este factor, el valor es de terreno, no construcción, tiene que ser terreno neto. Entonces, para la determinación del factor, ¿qué se hizo? Primero que todo, organizamos nuestras ofertas o nuestros testigos de mercado en relación a la distancia de la vía principal, es decir, la más cercana a la vía principal. Entonces, nuestra oferta número 1 que está a 0,1 kilómetros, nuestra oferta número 4 a 1.77, así sucesivamente. Y organizamos nuestros valores de terreno netos, ¿cierto? Para el cálculo de este factor, lo que se hizo fue una comparación pareada de las dos ofertas en relación a la ordenada jerárquicamente superior. Es decir, tenemos nuestro valor de terreno de nuestra oferta número 4 y hacemos la división sobre la que está más cercana, que sería la número 1. Y obtenemos un factor de 0.93. Lo mismo hacemos con la oferta número 3, el precio de la oferta número 3, el valor, y lo dividimos sobre la oferta contigua, que sería la número 4. Así sucesivamente obtenemos el último factor, que es la oferta que está más alejada con respecto a la siguiente. Y obtenemos un factor de 0.90. Entonces aquí tenemos nuestros factores, pero estos factores deben ser reorganizados o aplicados de acuerdo al criterio, ¿cierto? Porque como podemos ver, el factor que debe ser mayor, que se debe castigar más, es el que está más cercano a la vía principal, y así sucesivamente. El que menos debe ser castigado debe ser el que está más lejano o el que se asemeja más a nuestro inmueble objeto a valorar, que sería nuestra oferta número 2, que está a 3.92 kilómetros. Entonces, en consecuencia de nuestros factores, vemos que el que tiene mayor castigo es el 0.90 y se lo aplicamos a la oferta número 1, que está la más cercana a la vía principal.
La siguiente es la oferta número 4, que es la que le sigue en relación a la distancia de la vía principal, y así sucesivamente. Y en este caso, nuestra oferta o nuestro comparable, que asemeja en distancia a nuestro inmueble objeto a valorar, su coeficiente va a ser 1. Y así obtenemos nuestra aplicación, el valor de terreno sin homogeneizar, le aplicamos nuestro factor, ¿cierto? Y obtenemos nuestro valor de terreno homogeneizado por distancia a vía principal, ¿cierto? Entonces aquí las organizamos. Nuestra oferta número 2, que está muy cercana o se asemeja a nuestro inmueble objeto valúo, le colocamos 1 y así sucesivamente. Este es el factor que se aplicó para una vía principal. Es muy interesante y, como les decía, eh, siempre, o lo que se recomienda es generar el factor a través de información de mercado. Bueno, continuamos ahorita con el factor de superficie. En este caso, el propósito del avalúo era determinar el valor de renta de un predio de un área de 837 metros cuadrados. Un local comercial ubicado en el poblado, ¿cierto? En este caso tenemos los valores pedidos de renta, el porcentaje de negociación, que es la costumbre que utilizamos nosotros, el 5% en inmuebles rurales y urbanos, perdón, y nuestra área de construcción. Tenemos un valor integral de construcción de 24.000 pesos en renta, ¿cierto? Vamos a determinar valores de renta. Para este caso, tomamos el factor de superficie eh, del libro de valoración inmobiliaria de la Universidad Politécnica de Valencia, el cual establece que el valor de un inmueble puede variar cuando se incrementa o se disminuye la superficie construida en una décima parte. Y como les mencionaba anteriormente, lo recomendable es encontrar el factor en el mercado, en campo. En este caso, por un ejercicio práctico, utilizamos esta fórmula. Entonces, aquí utilizamos nuestros 3 testigos de mercado y hacemos nuestro factor de superficie, ¿cierto? Eh, Nuestro área de objeto avalúo, perdón, nuestra área de construcción en el numerador dividido sobre el área del objeto predio a evaluar elevado a la 1/10, que es 0.01. Aquí, por ejemplo, vemos que se está castigando el valor, dado que, como podemos ver generalmente, debido a que hay una menor área, el valor es mayor. Por tal motivo, estamos aquí castigando nuestros valores y así obtenemos unos valores por metro cuadrado homogenizados para renta, ¿cierto? Este factor es el factor de superficie. Ahorita vamos a mirar el factor de corrección de fondo. En este caso, tenemos un lote atípico de la zona, el cual está ubicado en el barrio Alejandro Echavarría, perdón, Alejandro Echavarría. Vemos que su fondo es muy atípico al fondo de la zona. Entonces, para este caso, se realizó la investigación de mercados con lotes típicos, ¿cierto? Entonces encontramos nuestros testigos, aquí les tomamos una del OIME, Observatorio Inmobiliario de Medellín. Depreciamos nuestras construcciones, ¿cierto? Porque aquí tenemos un área de construcción, un valor de oferta, negociación, un valor descontado y, como les decía, trabajamos con valores de terreno. Obtenemos finalmente, bueno, aquí tenemos nuestro Pito y Corbini para el descuento o la apreciación de nuestras construcciones. Los tenemos, 1.196, 1.682 y 665.000 pesos. Y obtenemos nuestro valor neto de terreno para lotes típicos. Pero como podemos ver en la imagen, nuestro predio objeto de valor es muy atípico. Entonces, para este caso, utilizamos el factor de fondo contemplado en la resolución 620 del 2008, ¿cierto? Cuando mi fondo es menor al fondo tipo de la zona, aplico esta fórmula, esta. Cuando mi fondo es mayor a 2 veces el fondo máximo de la zona, una fórmula establecida. Y cuando el fondo de mi predio es mayor que el fondo mínimo y menor al fondo máximo,
es 1. Entonces, para este caso que se realizó el procedimiento, establecimos el, el fondo máximo de la zona o de la manzana, que sería nuestro lote tipo, ¿cierto? Y la medición la realizamos con el Geomedellín, que es el geoportal, y el fondo típico de la zona fue de 17 metros. Posteriormente, procedimos a realizar el fondo de nuestro inmueble objeto de avalúo, el cual nos dio 91,8 metros. En este caso, como miramos en la resolución 620 del IGAR, cual establece cuando el fondo de nuestro inmueble objeto a valorar, que en este caso es 91,8 metros, es mayor a 2 veces el fondo máximo en este caso son 17 metros por 234, aplicamos la siguiente fórmula, ¿cierto? Y aquí encontramos nuestro factor. Entonces, nuestro fondo máximo, pero es vencer nuestro fondo máximo elevado a la UME raíz cuadrada. Y así, con nuestro factor, procedemos a castigar nuestro valor de terreno por fondo y obtenemos un valor adoptado para nuestro lote, sí, perdón, nuestro lote inmueble objeto valorado. Listo, vamos a proseguir con un factor de homogenización, de factor esquina. Este factor se realizó en Río Negro, en el complejo de Llano Grande. Son terrenos comerciales donde el objeto de avalúo del propósito era determinar el valor comercial de un predio comercial eh, con un área de 60 metros cuadrados y esquinero. Entonces, nuestros testigos de mercado, nuestra investigación de mercado, pudimos encontrar estas ofertas, eh, que todas se asemejan al inmueble objeto de avalúo con un área de terreno de 60 metros cuadrados sin construcciones, ¿cierto? Tenemos aquí un comparable esquinero y los demás medianeros. Listo, entonces, ¿cómo se calculó este factor? Este factor, entonces, hicimos la relación, hallamos el valor neto, ¿cierto? De nuestras ofertas, de nuestro predio esquinero y medianero. Entonces, el factor de homogenización por ubicación del predio esquinero es el cociente entre el valor por metro cuadrado de la oferta comparable del predio esquinero y la oferta comparable del predio medianero. Y así encontramos nuestro factor de esquina, que en este caso es el 8%, el cual pues vamos a aplicar a nuestros predios medianeros, ¿cierto? Porque nuestro inmueble de objeto de avalúo es un predio esquinero. Y así, con base en esto, tenemos un valor por metro cuadrado, un valor adoptado, homogenizado. También en la literatura podemos encontrar este factor de esquina mediante índices y tablas. En este caso nos dice que es nuestro factor, que en este caso lo denomina factor por superficie en el bloque de la Universidad Politécnica de Valencia, que es el cociente entre nuestro inmueble, el cociente entre el índice, aquí están los índices, entre el índice de mi inmueble objeto de avalúo, que en este caso sería esquinero, o sea, es decir, 1,05, y mi comparable, que en este caso sería 1. Y hacemos el cociente y vemos que el factor es 1,05 en relación con el que nos dio el calculado en el mercado de 1,08. Vemos que guardan relación, pero como les digo, recomendable es encontrarlo siempre con la investigación de mercado o de mercado realizado. Aquí, por ejemplo, tenemos otro factor de homogenización, es el factor de terreno. Aquí quiero resaltar algo con respecto al factor superficie. Aquí el factor superficie es superficies construidas, no es terreno. Y en este caso sí, tenemos el factor por área de terreno que conocemos, que hemos utilizado generalmente, que es el IVAP, ¿cierto? Entonces, tenemos, eh, estas ofertas corresponden al municipio de Santo Domingo. Tenemos 3 ofertas. Nuestro área del lote inmueble objeto a valorar es de 2.200 metros cuadrados. Nuestros comparables guardan una relación moderada, digamos, que con nuestra área de inmueble objeto a valorar. Nuestros testigos de mercados tienen
construcciones, las cuales deben ser depreciados, como vemos acá. Eh, Tenemos nuestro porcentaje de negociación, el valor negociado, el valor depreciado por Fitch y Corbin, el cual lo encontramos en esta tabla de acá, el valor adoptado. Tenemos nuestro valor construcción total, el valor sin construcciones, y nos da un valor de terreno sin homogenizar para la parte rural de 13.000, 12.000 y 11.000, ¿cierto? Aquí los tenemos de una manera más clara, los factores sin homogenizar. Por tal motivo, para aplicar la fórmula IOAPI, se recomienda que este criterio siempre sea el rango mayor a 0.75 y menor a 3. Y así, con base en esto, aplicamos el factor, por ejemplo, sería en este caso 0.5 por el área de la oferta, que en este caso sería 1.100 metros cuadrados, dividido en nuestra área objeto de avalúo, más 0.75, ¿cierto? Y obtenemos nuestros factores por cada uno. Y vemos que cumple la premisa de estar entre este rango. Así, aplicamos el factor a cada valor de terreno encontrado anteriormente y obtenemos un valor adoptado. Listo. Ahorita quiero hacer referencia a la parte de indexación o traer a valor presente unos precios, porque en muchos casos hemos visto que, o en la práctica hemos visto que se cometen algunos errores en la parte de actualización o indexación de precios. En este caso, el ejercicio consiste en indexar con IBP, IPC, y vamos a mirarlos detenidamente. Entonces, en este caso, el ejercicio es actualizar un valor de 2.945.000, el cual corresponde a una transacción del año 2015 por compraventa de un inmueble y se debe traer a valor presente o a valor del año 2019 del mes de marzo con IBP e IPC. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al portal del DANE, aquí tengo el link que se lo voy a compartir, y descargan la información, que son variaciones porcentuales, en este caso del IBP, ¿cierto? Entonces tenemos 2010 para Medellín, 2011, 2013. Entonces, en este caso, nuestro ejercicio es traer el valor de agosto de 2015. Por tal motivo, tenemos el valor del año 2015 y lo vamos a convertir en una tasa mensual. Para eso aplicamos la fórmula de conversión de tasas de efectiva anual a efectiva mensual, ¿cierto? Y tenemos una tasa del 0.3%. Y lo mismo hacemos con el año 2019. ¿Por qué se llevan a mensuales estos 2 años? Porque el ejercicio empieza de agosto y lo queremos llevar de agosto del 2015 y lo queremos llevar a marzo del 2019. Entonces, en este caso, nuestro precio de referencia lo vamos indexando, es decir, nuestro IBP mensual del 2015 de agosto a diciembre lo multiplicamos por 4 y hacemos la respectiva indexación. Multiplicamos valor 2016, el año completo, el año corrido, 2017, vamos acá, 2018 y 2019, que es marzo. Por lo tanto, nuestro IBP lo multiplicamos por 3 y así obtenemos nuestro precio indexado a marzo del 2019. Ahorita vamos a hacer la relación con la indexación en IPC y vamos a ver algunas diferencias. Por ejemplo, las tablas del IPC, que las podemos descargar del DANE, se dividen en 2, variaciones porcentuales y series de empalme. Para este caso, descargamos las variaciones porcentuales y ya vamos a mirar las series de empalme. Entonces, las tablas de indexación o variaciones porcentuales, perdón, del IPC, las tenemos mes a mes, en este caso, ¿cierto? Por su respectivo año. Entonces, por ejemplo, para este caso, indexamos 2.945.000 de agosto a diciembre del 2015. Hacemos la suma, es decir, vamos al año 2015 y sumamos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y obtenemos nuestro porcentaje y vamos indexando, ¿cierto? Y lo mismo hacemos con enero a marzo del 2019
Vamos a nuestra tabla, sumamos los porcentajes y obtenemos nuestros valores indexados. Aquí podemos ver que tanto el IPC como el IBP manejan una relación, digamos que muy homogénea, ¿cierto? Los valores indexados son homogéneos. Ahorita vamos a ver una indexación de IPC con series de empalme. La diferencia entre las variaciones porcentuales y las series de empalme de IPC es que estas están en base 100. Por ejemplo, aquí vemos 83, 89, 94 y las variaciones porcentuales están en el rango de 0.64, 1, entonces ahí les podemos identificar. Digamos que para indexar con series de empalme es mucho más directo y más sencillo, porque aplicamos simplemente la fórmula, el IPC actual sobre el inicial, es decir, nuestro IPC actual del marzo del 2019 lo tenemos acá, ¿cierto? En este caso, y nuestro IPC de agosto del 2015, que lo tenemos aquí. Y simplemente hacemos la multiplicación y la división. Multiplicamos el valor sobre el IPC actual sobre el inicial y obtenemos un valor indexado con series de empalme, con IPC. Aquí podemos ver que pronto cuando indexamos con series de empalme es un valor menor en relación a el valor indexado con variaciones porcentuales de IPC e IBP. Listo. Entonces, adicionalmente, quería mencionar de manera, digamos que muy por encima del factor de comercialización eh, del doctor Oscar Borrero. Este factor me parece muy importante y el cual nos dice que debemos seguir trabajando y voy a, voy a intentar explicarlo. Entonces, el doctor Oscar Borrero y varios tratadistas de métodos de evaluación dice que la composición del valor de los inmuebles están por tres componentes. Uno, que va a ser el lote, ¿cierto? El primer componente del valor del inmueble, uno, que va a ser el lote. El segundo componente del valor va a ser la construcción. Y esto lo denomina el valor físico. El valor físico. ¿Y cómo se determina el valor físico? Entonces, el valor físico lo podemos determinar para el lote con la metodología de comparación de mercado o técnica residual, ¿cierto? Y para el valor de la construcción mediante el costo de reposición. Entonces, aquí tendríamos nuestro valor físico. Aquí tendríamos nuestro valor físico con nuestros dos componentes. Y el tercer componente que nos menciona el doctor Oscar Borrero y varios tratadistas es el factor de comercialización. ¿Y cómo se define ese factor o ese componente de comercialización? Lo define como el valor de mercado menos el valor físico. ¿Y el valor de mercado cómo lo encontramos? Mediante metodología de comparación de mercado o capitalización de rentas. Entonces, este componente, ¿por qué se denomina factor? Porque generalmente lo representamos en una cifra o en un factor, ¿cierto? Por lo tanto, el factor de comercialización va a ser el cociente entre el valor de mercado y el valor físico para así obtener nuestra cifra o nuestro coeficiente corrector. Aquí quiero mostrar un caso que nos presenta el doctor Oscar Borrero del Centro Comercial Unicentro en Bogotá, donde podemos observar en la gráfica eh, la línea, la línea verde es el valor del lote, el cual se va valorizando a través del tiempo, como bien lo sabemos. El valor de la construcción, que se va depreciando, empezó a terminarse el centro comercial y poco a poco se va depreciando. La línea de tendencia azul es la suma, o nuestro valor físico, ¿cierto? La suma del valor del lote y el valor de la construcción, un poco más alta. Y tenemos nuestro factor de comercialización, que es la diferencia entre el valor pedido de mercado y el valor físico. Vemos que es un, es un factor o un coeficiente muy alto en este caso. Eh, Quiero resaltar que este factor de comercialización lo menciono muy por encima, sería muy interesante de pronto presentar, seguir mirando sobre este factor, ya que el doctor Oscar Borrero
nos dice que debemos sentar doctrina sobre el tema, empezar a mirar este factor como un componente integral de los valores de los inmuebles. Bueno, entonces, no sé si haya preguntas, extra la presentación. Mario, no tengo aquí como preguntas nuevas, pero todos sí nos han pedido que estas memorias las puedan tener ellos y claro que sí, en la zona de afiliados vamos a tener tanto el Excel como la presentación para que ustedes la puedan trabajar, la puedan mirar. Si quieren hacerle alguna pregunta en ese momento a Mari, ¿es el momento o ya finalizamos? ¿Alguien tiene alguna pregunta directa? No, Mario, por el momento no hay ninguna. No, muchísimas gracias a Listo. todos por asistir. Va a estar en la zona de afiliados, sí, por donde ustedes pueden acceder con su usuario y su contraseña que les dieron en el momento de hacer parte o de empezar a hacer parte de la lonja como afiliados. Los esperamos de nuevo entre 8 días. Mario, muchísimas gracias por presentarnos esta interesante, digamos, capacitación o taller. Es muy importante que, como lo decías tú, tratemos de, si podemos encontrar esos factores nosotros, es mucho mejor porque, como les decía Imer, en algún momento hay algunos que no se aplican a la zona en que yo estoy valorando, entonces es posible que yo encuentre información o datos que no se ajusten a esos factores que ya están en la literatura. Por eso, muy bueno que miramos cómo es la alternativa de calcularlos específicamente para los predios o para la zona en que nosotros estamos valorando o haciendo la valoración. Los esperamos Sí. dentro de 8 días. Muchísimas gracias. Bueno, acá Paula Salazar nos dice cuál es la fuente de consulta, los valores de testigos comparables. Pues usualmente es levantar información en terreno y levantar también información en las páginas, pero esa información de las páginas hay que llamar y consultarla y tratar de averiguar toda la información que se pueda para tener estos puntos de comparación que Mario hablaba, por ejemplo, en los primeros que es la distancia, por ejemplo, a la vía de una finca, de un terreno rural. Eso no, generalmente no está en las páginas, entonces uno tiene que llamar a los números de contacto y tratar de averiguar tanto las áreas de construcción, los tipos de construcción, las características físicas y en el caso que hablaba Mario en ese primer ejemplo, cuál es la distancia a una vía principal y qué tipo de vía es. Correcto. Bueno, muchísimas gracias a todos, los esperamos entonces. Muchísimas gracias, sí, por su Mario. asistencia y escuchar. Hasta luego. Buen día para Muchas todos. gracias. Buen día para todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día a todos.